Hola a todos, bienvenidos. Esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de TV con toda la información del Congreso. Bueno, ayer se celebró finalmente la sesión preparatoria, fueron designadas las autoridades de la Cámara de Diputados y a partir del 10 de diciembre todos aquellos que juraron empiezan con su mandato, luego se sabrá en qué comisiones les interesa participar o los distintos partidos políticos pueden tener representación en cada una de esas comisiones, entendiendo también que, bueno, después de lo que fue una sesión revoltosa, lo que se viene es, me parece, sí o sí, destaco lo que dijo el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que apeló a la posibilidad del diálogo, ¿no? No va a quedar otra en un Congreso que ha quedado dividido de esta manera, donde ninguna de las dos fuerzas por sí sola logra, por más de tener una importante cantidad de diputados, no logra por sí solo el quórum, va a tener que, indefectiblemente, para poder avanzar con distintas leyes, recurrir al resto de los espacios políticos. Hacemos los títulos, presentamos el equipo y también tenemos mucho para seguir compartiendo con ustedes. Sesión preparatoria. Se tomó juramento a los diputados electos y se reeligió a Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sesión especial. Se aceptarán las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Fentanilo contaminado y adulterado, la comisión investigadora presentó el informe final con un total de 4.200 firmas. Hojas. No leía la palabra. Hola, Caro. ¿Cómo estás, pero la Meli? Inventé, era más o menos. Está Hojas, bien, firmas. perdona. Bueno, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, por supuesto, todas las repercusiones de la sesión preparatoria del día de ayer, que dejó muchísima tela para cortar desde distintos puntos de vista, ¿no? A nivel político, la reelección de Martín Menem, como bien señalabas, el debut de La Libertad Avanza como primera minoría de la Cámara, la pelea por la tercera fuerza, que la estuvo contando Gonza en el programa anterior, y después, Meli, todo el color, ¿no? El color típico de una jura, que quizás se vio exaltado un poco más, y lo hablábamos con Pato Méndez, por la presencia del propio Milei, que no estaba previsto que Javier Milei estuviese en uno de los palcos y finalmente ahí lo vimos. Exactamente. ¿Cómo estás, Gonza? Sobre esto quería hablar con vos porque nos sorprendió al aire. O sea, ya casi sobre el momento en el que se celebraba la labor parlamentaria nos enterábamos que estaba entrando el presidente de la Nación a este recinto. ¿Cómo andás, Meli? Exactamente, nos enterábamos en principio un rumor, y hay que decirlo también porque aquí en esta pantalla algo había anticipado en el cierre del programa de Orden del Día nuestra compañera Daniela Romero, y las versiones empezaban a correr fuerte durante ese horario, ya cerca de las 12, es decir, del mediodía, empezaba a correr la versión de que Javier Milei estaría presente en la Cámara de Diputados, y así lo hizo, ingresó por las escaleras y básicamente rumbo hacia el palco. Caro, no sé si vos estabas ahí cerquita. En el momento yo no tuve la oportunidad porque justo me encontré con la situación que me estaba saludando Mauri cantando en vivo y justo en ese momento veía una cantidad de celulares filmando y la subida de Javier Milei con todo el equipo hacia los palcos. Claro, que se bloqueó justo la posibilidad de que se mezclara los periodistas con el resto de los diputados, con el presidente de la Nación, acompañado por su hermana, acompañado por el vocero presidencial, bueno, ahora jefe de gabinete, Manuel Adorni. También estaba un poquito más atrás el ministro de Justicia. Sí. No era tan visible en el plano general, pero estaba como un poquito más hacia atrás, estaba como entre las sombras. Creo que nadie más había ahí en el palco. El presidente de la Cámara de Diputados con corbata violeta. Cierto. También sí. para destacar. Bueno, y por supuesto, como decían ustedes, con todo el color de una jura, había por ahí unos gritos que se escuchaban incesantemente, Sí. la curiosidad de que más allá de las fórmulas habilitadas para la jura, muchos otros eligieron algunas otras consignas e incluso también le agregaban esas consignas y callen esa señora que nos tiene hartos, que está gritando sin parar, refiriéndose a la diputada
Lilia Lemoyne, que estaba como en la primera fila y era realmente una voz que se escuchaba con mucha persistencia. Y después, bueno, muchos diputados que fueron con sus hijos, con sus familias, esto es muy normal. A veces lo hacían con otros compañeros de la sección, de la provincia, y a veces directamente con sus hijos. Después, comentario aparte sobre todo lo que decía Carol, los looks y el estilo o el estilismo elegido por cada uno de los que fue jurando, y muchos que integran la Libertad Avanza eligieron o uñas violeta o algún detalle violeta para identificarse respecto del componente total de la Cámara de Diputados. Muchas banderas argentinas, ahí estamos viendo. Sí, había de todo un poco, ¿no? Incluso en un momento colgaron un cartel que tuvieron que descolgar. Sí, el color típico de una ceremonia de estas características. Lo que pasa es que, claro, con la presencia de Milei, digamos, estaba todo más exaltado. los ánimos se exaltaron un poco más. De hecho, antes de comenzar la jura propiamente dicha, hubo momentos de que parecía una guerra de cánticos, ¿no? Por un lado... Era una barra brava en Claro, un momento. Y arrancó Aldo Leiva, no sé si se vio en pantalla, yo estaba en el palco de prensa y lo pude ver cuando Aldo Leiva se levanta. Ustedes saben que es un diputado muy extrovertido. Sí, y ha usado peluca, ¿se acuerdan? Claro, en una usó la sesión? peluca, Sí, sí. me había olvidado ese detalle. Y en un momento se para, se da vuelta hacia donde está Javier Milei y grita, presidente, la patria no se vende. Entonces ahí es cuando la Libertad Avanza se enardece y empiezan a gritar libertad, libertad, libertad. Del lado del peronismo gritaban la patria no se vende, la patria no se vende, etcétera. Claro. Y ahí parecía una cancha de fútbol directamente, Sí. hasta que se calmó todo un poco. Arranca la jura y claro, el primero en jurar es Nicolás del Caño, que todos sabemos, preveíamos que iba a ser un juramento peculiar. Sí. Fue un juramento larguísimo Sí. y ahí ya arranca una seguidilla de juramentos a Sí, Augusto y Piacere, ¿no? de consignas de todo tipo. Exacto. Bueno, tenemos el momento del discurso del presidente reelecto, el presidente Martín Menem, con corbata violeta, también identificado con los colores propios de la Libertad Avanza. Lo compartimos. Es un verdadero honor para mí estar acá en este lugar nuevamente, iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta Cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos. Los primeros 2 años fueron tiempos de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos. Hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y sobre lo que queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y, sobre todo, de un rumbo que empieza a consolidarse. Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que nuestros hijos ya no emigran, sino que día a día reciben nuevamente a aquellos argentinos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos. Quiero detenerme especialmente en el reconocimiento al presidente Milei, cuyo liderazgo permitió encarar el proceso de estabilización más profundo y exitoso que haya tenido la Argentina en décadas. Su determinación para alcanzar el equilibrio fiscal, para reformar el Estado y para promover una agenda de libertad económica fue sostenida con coherencia incluso en los momentos de mayor presión política. Los argentinos nos habíamos acostumbrado a vivir bajo el yugo de la inflación, el estancamiento económico y la asfixia estatal sobre las actividades productivas. Los chamanes económicos proponían y repetían recetas que, década tras década, nos conducían a un precipicio que parecía inexorable. El presidente Milei nos demostró
que otro camino es posible, uno de libertad, de desarrollo de la actividad económica en el sector privado y de un Estado que solo establece reglas para todos los actores sin elegir los ganadores. Un camino en el que quien decide invertir en el país y trabajar arduamente sabe que tendrá posibilidades de progresar sin sentir la permanente amenaza del Estado. Todo esto no hubiera sido posible sin el aporte de diputados que, dejando de lado las mezquindades y miserias de la política, nos dieron su acompañamiento. Con ello logramos el aporte de esas leyes tan importantes sobre las cuales hoy podemos ver los resultados concretos, y prueba de ese respaldo se ha podido verificar en forma contundente a lo largo del país en las elecciones del 26 de octubre. Muchas gracias a los diputados que decidieron apoyar estas reformas. No obstante, al inicio de este año, cuando necesitábamos continuar con la profundización de las ideas de la libertad en términos parlamentarios, la proximidad del calendario electoral hizo que el egoísmo y el interés propio primara por sobre los intereses de los argentinos en su conjunto. Aún me cuesta entender o asumir que esto es parte de la política. Creo que puede haber lugar para que del oponernos por oponernos pasemos nuevamente a recuperar el diálogo y la búsqueda de los consensos necesarios, tomando como parámetro los principios que la sociedad ha respaldado en las urnas, esto es, respetar el equilibrio fiscal. Repito, respetar el equilibrio fiscal por sobre el despilfarro del gasto, buscar alivianar la carga impositiva, burocrática y reguladora del Estado y no volver a los piquetes y al clientelismo, pudiendo vivir en un país más libre y más seguro. Hemos dicho alguna vez que a este gobierno desde el Parlamento se lo ha intentado desgastar y obstruir a través de la utilización de recursos que cuando ellos gobernaban tildaban de inconstitucionales, ilegales o por fuera del reglamento. A pesar de ello, y encontrándonos en la antítesis de todo lo que la oposición ejecutó, siempre pusimos a disposición todos los recursos humanos y económicos de la Casa con total abstracción y objetividad, garantizando sin oposición alguna y en el marco reglamentario el ejercicio real de la función legislativa, de control y de representación que todos los bloques propusieron llevar adelante. Solo basta con recordar que este ha sido el primer gobierno elegido democráticamente al cual le han rechazado decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados que se encontraban en el marco de la delegación que el mismo Poder Legislativo le había autorizado, que ha sufrido interpelaciones en el recinto que desde el año 1996 no se efectuaban, que tuvo un hecho sin precedentes, esto es, 2 comisiones investigadoras funcionando al mismo tiempo, orquestadas por quienes han sido parte del proyecto político con la mayor cantidad de casos de corrupción de la historia. Bueno, ahí estaba el discurso del reelecto presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, haciendo... ay, quiero estornudar, esperen. A la luz. Ahí está, gracias. Ay, menos mal, porque quería... No, haciendo especial hincapié a la importancia del equilibrio fiscal, de no atentar contra el equilibrio fiscal, porque dijo, repito, y miró, ¿no?, a todos los palcos. Sí. Yo me imagino también especialmente al presidente de la Nación. Bueno, entre otras cosas. No sé si quieren destacar algo más, sí, pero no, vos tenías unas placas. Yo quería simplemente mencionar, se escucha mucho la palabra maduración en La Libertad Avanza, ¿no? La palabra maduración, la palabra nueva etapa, la palabra más ordenados, como que están encarando diferente esta nueva etapa del gobierno, por supuesto desde una posición de mayor fuerza, ¿no? 95 diputados van a tener obviamente a partir del 10 de diciembre, así que es un discurso bastante repetido entre los dirigentes libertarios. Sí, bueno, Carito, vos trajiste información en placas sobre la reconfiguración de los bloques y de la Cámara. Sí, en el programa anterior charlamos de cómo quedaría la reconfiguración de fuerzas en cuanto a bloques e interbloques, y ahora lo que traje puntualmente, Meli, es
cómo quedaron las autoridades de la Cámara. Ok. Porque además de la elección de Martín Menem como presidente, que no fue una sorpresa, ¿no? Ya todos Ya veíamos que... Sí, vos lo habías adelantado incluso. Sí, no solo yo, sino todos acá en el canal coincidíamos en que el camino de Menem estaba allanado para renovar el cargo, pero estaban en discusión, o al menos no se conocía, qué iba a pasar con las vicepresidencias Exacto. de la Cámara, que en definitiva son quienes reemplazan a Menem cuando Menem se ausenta en el recinto, o también asumen un rol institucional importante, por ejemplo, cuando vienen delegaciones extranjeras o en distintos actos protocolares donde el presidente no puede estar, ese rol lo asumen los vices, ¿no? Y en función de cómo quedaron las mayorías y minorías, la vicepresidencia primera quedó para Cecilia Moró, de Unión por la Patria, porque claro, Unión por la Patria y Libertad Avanza quedaron a solo 2 de diferencia uno de otro, entonces Moró, que ya fue además presidenta de la Cámara y vice también, vuelve a ocupar un cargo en la mesa de conducción de la Cámara. En la vicepresidencia segunda, Meli, quedó Luis Petri. Un Luis Petri que vuelve a esta Cámara, él ya fue diputado nacional y vuelve de la mano de Patricia Bullrich, que de alguna manera lo coloca a él como vicepresidente segundo de la Cámara, un rol también importante, y un Petri que también está mirando a la próxima elección a gobernador de Mendoza, ¿no? Petri Exacto, tiene aspiraciones en ese sentido. Y la vicepresidenta tercera, y lo vamos a ver más adelante, quedó vacante porque hay una puja de fuerzas entre un interbloque que integra Provincias Unidas y otro que integran el PRO y la UCR y aliados, ¿no? Eso lo vamos a detallar más adelante. Traje algunos textuales, bueno, el primero es el de Martín Menem, que recién lo escuchábamos, ¿no? Con su discurso casi completo, un discurso bastante extenso, donde dijo: asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva etapa institucional más madura y ordenada, que son los dos conceptos que yo resaltaba hace un ratito, ¿no? Maduración, orden, son las palabras que estamos escuchando más en los discursos libertarios. Un Menem que, por supuesto, cuando antes de reasumir su silla, saluda a Milei desde abajo, saluda uno por uno también a diputados, a senadores también que estaban presentes Exacto. en una de las bandejas. Así que nada para decir, nada para cuestionar respecto de Menem. Aunque sí tuvo algunas quejas, ¿no? de Unión por la Patria, que le planteó, o sea, Unión por la Patria se mantuvo al margen de la votación de Menem. Sí. O sea, no participó. No la obstruyeron. No la obstruyó, pero sí planteó que en este tiempo Menem, según ellos, se comportó más como presidente de un bloque que como presidente de la Cámara. Esa es la visión que tiene Germán Martínez, que planteó este tema. Pero bueno, Menem quedó en definitiva ratificado como presidente. Vamos a la próxima placa con Cecilia Moró. Además, Sí. Además también salió muy fortalecido en las últimas elecciones. Claro. Acuérdense ustedes que el día de las elecciones era prácticamente la voz cantante del búnker, que Sí. salió respaldado por la propia Karina Milei a responder o a comunicar los resultados preliminares que ya tenían de los bocas de urna. Entonces uno ahí entendió que su figura había sido claramente exaltada, ¿no? Que digamos, si bien atravesó distintos momentos, y yo creo que la primera parte de la gestión de Martín Menem a cargo de la Cámara de Diputados, con todo lo que fue la discusión por la ley base, al principio fue un golpe de frente muy, muy, muy fuerte, porque ahí lo que se le criticaba es no haber podido anticipar a él como al presidente del bloque, porque en realidad también sería injusto ponerlos todos sobre Martín Menem. Sí, sí. A ver, sobre el rol de la presidencia del bloque también, que después, bueno, termina dejando el bloque. Le tocó bailar con una difícil a Menem en un principio, como bien decías, y hubo ahí una curva de aprendizaje. Sí, claramente. Ahora uno ve a un Menem más suelto en el recinto, Sí. capaz de reaccionar a distintas cuestiones. La verdad que eso hay que admitirlo. Insisto, se le hacían cuestionamientos respecto de, por ejemplo, cómo se repartieron las comisiones, donde ahí Unión por la Patria dice que fue perjudicado, y otras cuestiones más que tienen que ver con el funcionamiento interno de la Cámara. Pero bueno, a ver, no había dudas de que la Libertad Avanza iba a poner al presidente de la Cámara y tampoco había otra figura que no fuese Martín Menem, ¿no? Así que en ese sentido no hubo mayores novedades. Estabas con Cecilia Moró. Claro, vamos a Cecilia Moró, que dijo: esta Cámara debe elevar el nivel de debate político
con la Constitución y el reglamento arriba de las bancas. Una Moró que también viene ya, ella sí tiene otro tipo de trayectoria política, que ya fue presidenta de esta Cámara, y que además ella cuando hace su discurso, cuando termina de ser electa en este cargo, se refiere a este hecho que, abro paréntesis, respecto de este exabrupto por parte de Gerardo Cipollini, que era quien presidía la sesión por ser el diputado de mayor edad en ejercicio, tiene 82 años. Y bueno, seguramente todos lo vieron, pero brevemente, este diputado estaba siendo señalado por haber dicho cosas desafortunadas cuando algunas diputadas electas pasaban a jurar, ¿no? Esto se vio... Sí, condición física o aspecto físico de algunas diputadas. Claro, exactamente. Ahí Moró le exigió a Cipollini que pidiese disculpas sobre lo que supuestamente habría dicho. Cipollini le responde y dice, no voy a pedir disculpas porque yo no hice nada inadecuado, de modo tal que la polémica quedó planteada. Sí, más bien dijo como que habían sido manipulados los videos y lo que supuestamente le había dicho. Exactamente. Vamos a la próxima con Luis Petri, que quedó como vicepresidente segundo de la Cámara y dijo, la presencia de Milei y su gabinete enaltece esta sesión, da cuenta de la trascendencia que tiene este Congreso para este gobierno. Las mezquindades electorales hicieron que este Congreso tratara de sabotear sesión tras sesión el programa económico de Milei, planteando, bueno, un poco lo que sucedió este año con las distintas leyes que sancionó la oposición y que Milei vetó, y que ahora se abre esta nueva etapa donde el oficialismo lleva la delantera de la agenda, ¿no? Y vamos a la última con la vicepresidencia tercera, que termina quedando vacante. Provincias Unidas pretendía colocar al diputado Ignacio García Aresca de Córdoba, pero ¿qué pasa? Hay un empate de interbloques, Meli. Por un lado, Provincias Unidas, que quedó con 18 apuros, más 2 de Encuentro Federal, Pichetto y Massot, más 2 de la coalición cívica, que son Ferraro y Frade, terminan en 22. Y a último momento se conoce este nuevo interbloque, que parece una reedición de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque tenés al PRO con 12, a la UCR con 6, y después tenés a 2 del MID de Oscar Sago, tenés a Karina Banfi, que no va a formar parte del bloque radical, sino que formó un monobloque propio, y a un diputado de Santa Cruz, José Luis Garrido, que se fue de Provincias Unidas hacia este otro interbloque, y de esa manera hay empate en 22. Y entonces, y ¿cómo ahí se resuelve? vamos a ver la sesión que viene, cómo se resuelve. Si tomás interbloques, hay un empate en 22, pero si el criterio que vos tomás es un bloque, o sea, no interbloque, sino bloque, ahí Provincias Unidas está en condiciones de ser tercera fuerza porque tiene 18 puros. O sea, ese bloque que vemos ahí es más que cualquier otro. Exacto. De los que vemos, entonces Provincias Unidas, que está al mando de Gisela Scalia, quedaría como tercera fuerza. Vamos a ver cómo se resuelve y quién ocupa la vicetercera. Hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos adelante. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores
representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, seguimos recorriendo, analizando, mostrando las perlitas, todo lo que dejó ayer esta sesión preparatoria. Fue una sesión larga al final, uno pensaba que iba a durar poquito, pero fue una sesión larga y mientras tanto afuera un calor extremo y una vez más la movilización en la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Ahí estaban los jubilados. Incluso hicieron una juntada de alimentos para los jubilados a través de los clubes de fútbol. Así que bueno, como los contrastes, ¿no? Adentro estaban repartiendo las vicepresidencias o dando esa discusión, que es una discusión también necesaria que hay que dar para el funcionamiento de la Cámara, sin lugar a dudas. No estoy con esto restando la importancia, pero bueno, el contraste era notable respecto de lo que estaba pasando afuera y también cuando los jubilados se enteraban que adentro del Congreso está el presidente de la Nación, bueno, eso también hacía que la movilización tuviese como otro color y otro volumen. Respecto de que las consignas son siempre las mismas y que tienen que ver con parte de lo que se supone va a hacer este trabajo de la Libertad Avanza en este segundo año de gobierno, que tiene que ver con profundizar algunas reformas y hay que ver concretamente qué es lo que termina ocurriendo con los jubilados y las jubiladas, si se modifica la edad para jubilarse, si se dan algún tipo de otras beneficios o se interpreta un poco las luchas, las consignas de todos los miércoles para mejorar un poco la calidad de vida o no. ¿No? Frente a lo que decía recién el presidente electo Martín Menem sobre respetar el equilibrio fiscal. Bueno, tenemos algunos tapes para ir compartiendo con ustedes. Sé que Gonza también trajo mucho sobre cómo queda conformada la Cámara. A ver, vamos a compartir un poquito lo que pasaba dentro de la sesión. Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarlo. Agradecerle al presidente del bloque por la propuesta y agradecerle al presidente de la Nación, a Javier Milei, por estar aquí presente en esta sesión, que su presencia la enaltece como la de su gabinete. Allí lo veo al jefe de gabinete, a Manuel Adorni, al ministro del Interior Santilli. También estuvo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que da cuenta de la trascendencia que tiene este Congreso para este gobierno. Porque desde el 10 de diciembre del 2023, donde asumían unos pocos diputados y donde planteábamos una agenda que usted bien rememoraba, en donde se definía prácticamente el futuro de la Argentina con la ley Bases. Y quiero rescatar ese diálogo genuino que existió en ese momento y que permitió la aprobación de esa ley Bases. Pero después las mezquindades electorales hicieron que este Congreso, en lugar de apoyar la gestión del gobierno, en lugar de apostar al diálogo, tratara de sabotear sesión tras sesión el programa económico del presidente Javier Milei. Y eso fue lo que ocurrió. Y nosotros venimos cumpliendo un mandato popular a apostar
a un diálogo, pero no a una agenda de pasado, no a la agenda de pasado que propone el kirchnerismo, no a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión. Venimos a apostar a una agenda de futuro, que fue la agenda que votaron los argentinos mayoritariamente. Una agenda que proponga, entre otras cosas, la modernización laboral. Una agenda que proponga, en otras cosas, terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza les tiene que dar. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque es el fundador del peronismo, era un militar y fue ministro de guerra. Les recomiendo que... Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros. Pero ¿por qué no van al psicólogo? Bueno, simplemente, no me quiero extender. Simplemente agradecerles a todos los diputados y al presidente de la Nación. Muchas gracias. Bueno, estábamos reconociendo las habilidades de Luis Petri para hablar en público. Igual esa parte, la de los montoneros, ya lo había dicho cuando fue la asunción de la segunda de Patricia Bullrich y le preguntaron por la designación de quien va a ser su reemplazante, que es un militar. Presti. Claro, Presti. Pasa que Presti y Petri me confundo. Entonces, bueno, dijo, bueno, y a los demás les gusta poner montoneros en el gobierno. Yo entiendo que refiriéndose a Nilda Garré, porque no sé, porque después también estaba en duda a quién se había referido exactamente, porque incluso había dudas respecto del pasado de Garré, si efectivamente había sido montonero o no, pero otros le dijeron, bueno, estás diciendo eso cuando el propio presidente de la Nación en el debate presidencial le dijo a Patricia Bullrich que era tirabombas, le dijo, creo, ¿no? Sí, exactamente, en Jardines de Infantes. Bueno, cosas de la política. No vamos a estar acá pasándola por el tamiz porque ya conocemos de qué se trata. Pero bueno, no era algo espontáneo, digo, ya lo había dicho. Escuchamos ahora, porque después hablamos con el diputado Leandro Almirón, habló con nosotros y esto decía. Muy contento porque uno se representa los 2 años atrás cuando recién entramos a la Cámara y toda la experiencia que se fue acumulando, porque imagínate que a diferencia de otros bloques, nosotros arrancamos sin tener quien te traspase ese conocimiento tan esencial para el manejo de las comisiones, para las sesiones ordinarias, para el manejo administrativo dentro de la casa. Así que fue un aprendizaje rápido, intenso, porque Ley Bases despertó mucho movimiento, y tener la posibilidad hoy de ver un Congreso con más de quizás 95, integrado por 95 diputados del bloque de la Libertad Avanza, para nosotros nos llena de orgullo. Pensar que hace poco menos de 4 años el presidente estaba solo, abajo de ese mármol donde estaba hoy, arengando al bloque, se sentaba Javier y la verdad que es un momento épico, si se quiere, para la historia de la política argentina. Y creo que hay un quiebre, un paradigma que marca y posiciona a la Libertad Avanza como un curso de la historia distinta de la historia en los últimos años, tanto electoralmente, por todo lo que significó el proceso de transformación, la modificación incluso del sistema electoral a nivel nacional, como es el caso de la boleta única, que muy bien lo pidió el presidente hoy de la Cámara, transportar eso a las distintas provincias. Así que yo creo que muy contento, creo que se abre una nueva etapa donde la gente tiene muchas expectativas y con números que nos van a permitir trabajar de otra manera. La reflexión de un presidente muy consustanciado con la actividad parlamentaria, con una conexidad que hay hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo para el trabajo de las normas que necesita el país, y también el acompañamiento, de hecho, de algunos gobernadores que estuvieron presentes. El caso del gobernador de mi provincia creo que es un gesto claramente de formar parte de la agenda nacional y de estar dispuesto al diálogo, que es la apertura que están generando algunos ministros, en el caso del nuevo jefe de gabinete, el ministro del Interior, que hoy también estuvieron en el palco. Claramente hay una apertura, un cambio en la manera de encarar esta segunda etapa del gobierno del presidente Javier Milei, y sin lugar a dudas
puesto en algo tan claro y tan evidente, que es que no alcanzan estos 2 años que quedan y hay que pensar en un escenario de 2027 donde lo podamos repetir a Javier Milei como oferta electoral a la presidencia de la Nación. Bueno, ahí estaba la palabra de Almirón en Pasos Perdidos, ahí mientras transcurría o acaba de terminar la sesión preparatoria. Gonza, no te quiero quitar minutos porque esto seguramente nos lleve un ratito, que tiene que ver con la conformación total de la Cámara, cómo han quedado repartidos los espacios políticos. Claro, porque tanto hablamos de números, de mayorías, de minorías, sobre todo de las fuerzas que van a quedar aquí en la Cámara de Diputados después de lo que fue ayer la jura de los 127 diputados que se incorporan a partir del 10 de diciembre a la Cámara Baja. Vamos a hacer un repaso para tener un panorama más claro de, bueno, con qué Cámara nos vamos a encontrar. En principio, lo que hay que decir es que está muy claro esta división en 2 partes. Está dividida un porcentaje muy alto de lo que es la conformación de la Cámara. Podríamos hablar de 2/3, podríamos hablar de 3/4 de la Cámara, que está dividido en 2, básicamente con estas fuerzas como La Libertad Avanza, el oficialismo, que ahí lo vemos, 95 diputados, logró ser la primera minoría después de lo que fueron algunos movimientos, sobre todo con la incorporación de Francisco Morquio, tras una conversación con el propio gobernador de Entre Ríos, recordemos Frigerio, que, a ver, para que entendamos, Francisco Morquio pertenecía a Encuentro Federal, el bloque que presidía Miguel Ángel Pichetto, que sigue estando, pero que ahora se dividió bastante, se partió y tiene algunas representaciones en otros bloques que inclusive ahora las vamos a repasar. Pero Francisco Morquio, productor agropecuario, él ayer nos contaba en la previa esta charla que tuvo básicamente con el gobernador Rogelio Frigerio, que recordemos de Raíz Pro, y que después se pasó a las filas de La Libertad Avanza, con fotos en campaña con la bandera de La Libertad Avanza en esta fusión con el PRO. Bueno, básicamente en la conversación dijeron: no podemos permitir que el kirchnerismo sea la primera minoría en diputados. Francisco Morquio pasó a las filas de La Libertad Avanza, le permitió el número de 95 diputados, después de la noticia que habíamos conocido de la baja de 3 legisladores de Catamarca, que ahí los vemos, Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Mongulot. Estos son los 3 diputados de 4, un grupo de 4 catamarqueños que estaban dentro de Unión por la Patria. Y a medida que iban corriendo las horas, había algunas dudas respecto a los números, el poroteo. Se bajan 3 de acá, se suma 1 de allá, y con la confirmación de Morquio quedó el número finalmente de 94, de 95, La Libertad Avanza, 94 para Unión por la Patria. Y después se conoció también la noticia de la baja del bloque de Unión por la Patria de Jorge El Gato Fernández, de la provincia de San Luis, con lo cual el número inclusive quedó 2 por debajo, 2 diputados por debajo de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, que si hacemos un repaso de en qué parte de todo este procedimiento quedó abajo de La Libertad Avanza en un bloque de, recién lo repasábamos con Caro, intentábamos pensar en los picos más altos, no recuerdo si llegó en algún momento a tener 40 diputados, y ni siquiera te diría que con el aval y el apoyo del PRO directo, si lo queríamos tomar, se llegaba al número de 80 entre La Libertad Avanza y el PRO. Después había otro tipo de apoyos. Pero el crecimiento que ha tenido La Libertad Avanza, con un factor fundamental, hablamos de una fecha, 26 de octubre, elecciones legislativas, el avance ha sido garrafal para lo que puede ser una postura política de Unión por la Patria en el recinto, teniendo en cuenta que ahora La Libertad Avanza puede blindar inclusive, por ejemplo, veto presidencial, que era uno de los factores fundamentales que hablábamos después de los resultados de la elección legislativa. Bueno, este es el panorama. Empezamos por las fuerzas que, lógicamente, juntan mayor cantidad de diputados. Libertad Avanza 95, Unión por la Patria con estas 4 bajas, 93 diputados. Vamos a ir a la siguiente placa y acá entramos en una especie de ensalada en la cual habrá que, con el tiempo, dar respuestas a estas preguntas que también pasa por el tiempo, por los acuerdos y por ver cómo se sostienen, ¿no?, estos interbloques que vemos en pantalla.
Provincias Unidas, que esto también lo explicó muy bien Caro Ramos con Pato Méndez en Orden del Día. Provincias Unidas, con la intención de llegar a estos 22 diputados que estamos viendo en pantallas, juntó justamente a lo que ya es Provincias Unidas con la fuerza de 4 gobernadores. Martín Yarlora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Ignacio Nacho Torres de Chubut y Carlos Sadir de Jujuy. Ahí ya hablamos de, bueno, una fuerza importante de gobernadores que suman 13 diputados directos. Y después, lógicamente, con un cierto acompañamiento de otros diputados que se fueron sumando. Entre ellos, hay que contar las últimas incorporaciones que fueron la de Sergio Capozzi del PRO, él es representante de Río Negro, y también la incorporación, por ejemplo, de Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta, que recordemos, arrancó... Tenía un monobloque. No, sí. Arrancó en La Libertad Avanza, se separó, se hizo su monobloque, que cambió 2 o 3 veces de nombre. Y después, ahora es el cuarto bloque que ocupa. Arrancó en La Libertad Avanza. Después se fue con después con Pagano. No, antes fue monobloque, como dice Gonza, que se llamaba Transformación, ese monobloque. Tuvo dos nombres. Por ahí sí tuvo otro nombre, se me escapó. Después se fue a Coherencia con Pagano. ¿Ahora que era Fuerzas del Cielo? Fuerzas del Cielo. Fuerzas del Cielo. Después pasó a Transformación. Tenés razón. Y después no sé si cambió de nuevo el nombre. Mirá lo que te digo. Y ahora por Provincias Unidas. Y ahora, claro, después de pasar por este bloque de Coherencia, que no sabíamos en qué iba a terminar, con Pagano y Lourdes Arrieta, 2 libertarias que terminaron, lógicamente, antagónicas a lo que era al bloque de La Libertad Avanza. Bueno, Lourdes Arrieta decidió conformar este bloque de Provincias Unidas, que también tiene el acompañamiento, por ejemplo, de el socialismo, con Esteban Paulón, con el diputado Farías, que asumió o en realidad juró ayer. Bueno, estamos hablando de un acompañamiento muy importante con Gisela Scaglia, la mano derecha en el gobierno de Puyaro en Santa Fe, como diputada ahora y jefa de este bloque de Provincias Unidas. Tiene esta competencia por saber si va a lograr ser la tercera minoría este interbloque, porque el PRO, la Unión Cívica Radical, lo que ha quedado, y los que no responden dentro de la Unión Cívica Radical directamente a gobernadores que estén aliados, juntos, o que tengan una fuerza en común. Si juntamos el PRO, este grupo muy reducido de diputados de la Unión Cívica Radical, el MID, con 2 diputados, Oscar Sago, y también la presencia de Eduardo Falcone, Karina Banfi, que se armó un monobloque en algo que veremos con el tiempo cuál es la explicación de por qué esta decisión. Yo iba a preguntar eso, ¿alguien escuchó? Yo no pude hablar personalmente con ella, pero bueno, ya conoceremos sus razones. Evidentemente en algún momento va a expresar el porqué de este monobloque la diputada en radical. general siempre lo suelen hacer para decir, bueno, en qué se van a diferenciar, ¿no? Sobre todo para hablarle al electorado. Claro, exactamente. Y el diputado Garrido, de la provincia de Santa Cruz, que un poco suena extraño porque, claro, es por fuera de Provincias Unidas, por más que nada pensando en el gobernador Vidal, que en algún momento estaba dentro de Provincias Unidas. Se supone que está. Pero bueno. Pero no dentro de lo que es la composición legislativa y el Congreso, ¿no? Claro. Entonces es como que se salió de la decisión de Claudio Vidal y forma parte de un bloque de Provincias Unidas que a nivel nacional sí está Santa Cruz, pero aquí en diputados Vidal no es el que por lo menos aporta, digamos, diputados a el bloque de Provincias Unidas. Bueno, con todo esto, esta explicación queda también con 22. Es decir, tenemos 2 interbloques de 22 diputados, o por lo menos con esa intención, y veremos cuál es la tercera minoría. Ayer, de hecho, no pudo quedar García Aresca, el diputado de la provincia de Santa Fe, parte de Provincias Unidas, como tercer vicepresidente. O sea que, y ahí, Caro, vos decías que eso se resuelve en la próxima sesión. Seguramente, vamos a ver de qué manera, ¿no? Porque Provincias Unidas está reclamando fuertemente que se los tome a ellos porque tienen el bloque de 18 puros, es el más numeroso de todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si se vota, si no se vota, si lo resuelve Martín Menem o de qué manera, pero quedó vacante. Claro, pero eso no entorpece, ¿no? El funcionamiento para nada. De la Cámara. Para nada, puede quedar porque incluso la primera y la segunda sí fueron nombradas. Cubiertas, claro.
Y no hubo después, hubo reconocimiento para los diputados que se iban. Eso yo me lo perdí porque estábamos justo en el cambio con Mauri y justo me perdí esa parte. Antes de esta sesión que estamos viendo en pantalla, hubo otra muy cortita donde se aceptaron las renuncias y esa última sesión fue con la Cámara Vieja todavía. Entonces ahí vimos... no de palabra, pero sí en el recinto se veía escenas de mucho abrazo, mucha despedida, ese clima de despedida. Por ejemplo, Silvia Lospenato y Emilia Monzó fundiéndose en un abrazo, ese tipo de escenas de los diputados que se despedían y también, que ya no van a estar, ¿no? Claro, y también diputados más tradicionales, no sé, Carlos Heller y demás, que solía presidir las sesiones. Bueno, estas son las semanas las que vamos a ver, las subsiguientes, sobre todo nosotros, no ustedes, las semanas de las cajas, la gente saliendo con cajas de los despachos, los papeles, los portarretratos, la cosa como de la mudanza de los despachos y los entrantes que van a tener que aguardar seguramente a cómo se da ese reparto. Ya saben ustedes que muchos son disputados, los más grandes, los mejor ubicados, los que tienen ventana, los que están en el edificio del Congreso y no en el edificio anexo. Algunos prefieren estar acá porque de esa manera pueden tener reuniones y pasar más desapercibidos. Bueno, eso va más en gusto, pero lo cierto es que eso, ¿quién lo define? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es la pregunta. Es la pregunta. A ver, históricamente rigió esta regla no escrita del pasamanos, ¿no? Yo me voy, tengo buena onda con vos, te cedo mi despacho, ¿no? Esto, de algún modo, en la gestión de Monzó, como presidente de la Cámara, se quiso cambiar para que no fuera tan al libre albedrío, sino que los que se van tuviesen que entregar la llave a Presidencia y ahí Presidencia distribuía redistribuye. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Menem está un poco siguiendo esa línea de, bueno, que no sea un desmadre total, sino que sea un poco más controlado. En el Senado hubo un escándalo también, sí, no sé si lo viste. Sí, lo vi, muy particular, con cerrajero de por medio. Claro, una senadora de Tierra del Fuego, que bueno, tuvo ahí un escándalo importante en su despacho. Y bueno, con Villarruel, sí. Gonza, no sabía que te quedaban unas plaquitas y te interrumpí, perdóname. Repasamos rapidito el resto de las fuerzas. Bueno, Innovación Federal que quedará con 7 diputados, entre lo que son representaciones de Misiones y Salta. El Frente de Izquierda con 4 diputados, Bregman, del Caño, del Pla y el retorno a la Cámara de Diputados también de Néstor Pitrola. Coherencia, el bloque del cual hablábamos, donde pertenecía Arrieta, con Claudio Álvarez, con Marcela Pagano y con Gerardo González. Y en la última placa vemos las últimas conformaciones, el bloque Independencia, los 3 diputados representantes de Tucumán y del Jaldismo, elijo Catamarca, el bloque que le permitió a la Libertad Avanza en gran parte ser la primera minoría porque se salieron de Unión por la Patria y quedó este bloque de 3 diputados, Nóblega, Monguilot y también Fernanda Ávila, y después también tenemos el bloque de Producción y Trabajo con los 2 diputados de San Juan, al igual que Independencia, lo veíamos con los 3 diputados de Tucumán, como bien mencionábamos, y ahí estaba también la incorporación de Carlos Quiroga en Producción y Trabajo, que forma parte también con Picón Martínez. Y el último tramo, Defendamos Córdoba, con una sola diputada, Natalia de la Sota, que en este caso queda con este monobloque. La Neuquinidad, con una diputada, Karina Maureira, y también el Partido Justicialista, otro de los protagonistas, Jorge El Gato Fernández, que se salió de Unión por la Patria y le permitió a la Libertad Avanza con un poco más de facilidad tener esta primera minoría. Esa diferencia, claro. Bueno, Gonza, ahí completamos toda la información. Gracias por haber estado del otro lado. Caro, nos vemos la semana próxima. Nos vemos. Y nosotros mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y ustedes también los esperamos acá mañana en la pantalla de TV. Todo lo que pasa en el Congreso pasa por esta pantalla. Chau.